Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de estos salmos de peregrinación, de estos salmos graduales, estos salmos que están en este salterio enorme de los salmos. Tenemos 15 salmos graduales, del 120 al 134. Y hoy vamos a continuar el día de hoy por este peregrinar, como les decía, por los salmos graduales. Hoy ya llegamos a la mitad del camino, hoy ya estamos por medio recorrido. Y en este punto podemos quizás imaginarnos al peregrino descansando un poquito en su viaje. Es interesante cómo en esta recopilación de salmos graduales, en estos 7 primeros salmos, nos inicia el salmista hablándonos de Jehová, de ese Dios nuestro, todopoderoso. Y podemos ver cómo el Salmo 120, no le dije, pero busque su Biblia, tenga su Biblia a mano, y en el Salmo 120 inicia diciéndonos el salmista: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. El Salmo 121 también nos habla de Jehová cuando dice: alzaré alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra. Luego el Salmo 122 nos habla el salmista que nos dice, él está alegre porque dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Luego el Salmo 123 nos habla de ese Jehová al que el salmista, al que el peregrino le dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Luego el Salmo 124 nos habla de no haber estado Jehová por nosotros, ¿recuerdan? De no haber estado Jehová por nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué sería de nosotros de no haber estado Jehová con nosotros? Luego el Salmo 125 nos habla de esos que confían, de los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el domingo pasado vimos también el Salmo 126, cuando nos habla el peregrino, inicia hablándonos de Jehová. Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, dice: seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. ¿Recuerdan? Hemos visto ya estos salmos, estos 6 salmos. Hoy vamos a tratar de ver 2 salmos, el 127 y el 128. Son salmos cortitos. Y este Salmo 127 no es la sección como estos primeros 7 salmos, porque inicia hablándonos el peregrino de Jehová. Nos inicia de esta forma, porque ahora el peregrino nos viene a dar varios consejos. Por eso les decía al principio que quizás el peregrino está descansando un poco, ya llegó a Jerusalén, ya él entró a sus muros, ya él entró, está en el templo, está cerca del templo o está viendo el templo, y él decide un momento analizar su vida y darnos unos consejos para nosotros hoy en día. Por eso es que inicia de esta forma, porque ahora el peregrino está listo y nosotros también debemos estar listos para recibir estos consejos hoy. Por eso vamos a tomar estos 2 siguientes salmos, el 127, el 128, y vamos a unirlos, vamos a hacerlos uno solo, como consejos de oro para nosotros. Y no solo para nosotros, hermanos, son consejos para cualquier proyecto que emprendamos en el futuro, consejos para nosotros hoy, para nuestra familia, para nuestros hijos, para una nación también. Son consejos de la palabra de Dios. Estos salmos parecen proverbios, son preciosos porque tienen una riqueza extraordinaria para nosotros. Y no cabe duda que hay una gran diferencia en nuestras vidas cuando ponemos a Dios de primero como el centro de todo en nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad también, y ¿por qué no? Podemos decirlo, de un país entero. Y es que hay una gran diferencia en esto. Por eso vamos a iniciar, tome su Biblia, vamos a iniciar todos juntos, vamos a leer el Salmo 127. Dice así la palabra del Señor. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues, ¿qué a su amado dará Dios el sueño? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta, cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Y les decía que no cabe duda que esto ya hay una gran diferencia entre lo que veníamos estudiando, entre lo que veníamos viendo con los salmos, y no quisiera hoy como profundizar un poquito entre el tema de la historia, que si fue escrito por Salomón o que si fue escrito de David para su hijo. Aquí lo importante es lo que el Señor nos quiere hablar en nuestros corazones hoy. Por supuesto, la historia es importante, pero hoy lo vamos a hacer más aplicativo, más hacia nosotros, más como consejos, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Los Salmos 127 y 128 debe ser algo muy hermoso para nosotros, como en la vida cotidiana, en el cada día. Todo lo que aquí está reflejado son consejos de oro para nosotros, para todos nosotros. Y en este salmo se deben de destacar tres asuntos que a menudo son motivo de preocupación para todos nosotros, que son la vivienda, el lugar donde vivimos, la seguridad que tenemos, la seguridad que necesitamos más bien, y también la familia, muy importante la familia. El salmista nos enseña eh, que no vale la pena estar ansioso, porque nuestro Padre Celestial, Él provee en todas estas áreas. El salmista quiere que sigamos confiando, como nos dijo anteriormente los que confían en Jehová, que sigamos confiando en ese Dios, a ese Dios que también alzamos los ojos, a ese Dios que alabamos, glorificamos, pero que también es todopoderoso y que también es nuestro Padre Celestial. Por eso debemos de ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, nuevamente vemos una repetición en este salmo, en el verso 1, en el salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí las dos palabras clave es en vano. Él nos habla en vano. Si Jehová no edificare y si Jehová no guardare, en vano. En vano es todo, hermanos. En vano es lo que podamos hacer si nuestro Señor no es nuestro fundamento, si nuestro Señor no es la piedra angular, en vano. Y es que, no, muchas veces no importa o no importa los esfuerzos cualquier esfuerzo humano que podamos hacer, siempre será en vano y tendrán muchos resultados limitados, podríamos decir resultados limitados. Pero lo que se hace, todo lo que se haga, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos que sea para la honra y la gloria de Dios, todo lo que queremos hacer que sea consultarle a Él primero, todo lo que queremos llevar a hacer, construir con nuestra familia, con nuestras vidas, en ministerios que el Señor nos permita estar, siempre consultarle a Él si es su voluntad la que nos quiere dirigir hacia donde Él nos quiera llevar. Ahora, por eso es importante, y aquí hay un pero también, como nos hablaba otros salmos, lo que se hace por y para Dios y en el poder de Dios tendrá también un abundante fruto, un fruto de un valor eterno. Lo vamos a ver más adelante con el siguiente salmo. Y Dios debe ser el centro de nuestra vida, Él debe ser esa piedra angular donde se sustenta toda nuestra vida. En esa piedra angular es la que vamos a cimentar todo, vamos a cimentar nuestra familia, vamos a cimentar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Y porque definitivamente es en vano todo esfuerzo que hagamos. Si Dios no es el que edifica, si Dios no es el que guarda, si Dios no es el que está delante de nosotros, como nuestra piedra angular donde vamos a poder cimentar todo. El que edifica Él nos edifica también por medio de su palabra, y Él nos ayuda a ir creciendo en esta vida, en este crecimiento espiritual, podríamos decirlo así, en la unión familiar, en la unión de matrimonio. Y también
es en vano un ministerio si el objetivo de ese ministerio son ganancias deshonestas o que solo sea para que nos vean. Ahí entra el orgullo. Todo es en vano si no es Dios el que edifica y el que nos guarda. Dice el salmista que está de más el levantarse temprano, como dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada o vayáis tarde a reposar. El levantarse temprano o acostarse tarde. Si el resultado es pan de dolores. El resultado, pan de dolores. Hijos que ya no ves porque salen muy temprano de su casa o llegan muy tarde y ya están dormidos. Me pasó eso a mí muchos años trabajando con hijos muy pequeñitos. Casi no los veía y todo eso llega a traer muchos problemas después cuando uno no los ve crecer. Es muy importante. Por eso digo, son consejos para nosotros hoy. Eh, y también nos habla de esto, eh, que es muy importante, no es de no trabajar, no, al contrario. Y ojo con esto, porque no se está diciendo que el problema es trabajar, no, no, para nada. Dice, el que no trabaja, que no coma, dice un aforismo bíblico en segunda de Tesalonicenses 3. Por eso debemos de ser constantes en oración, debemos de leer la palabra de Dios siempre. Estar constantes es muy importante. Por eso debemos de procurar llevar a nuestra familia a la iglesia, claro que sí, a una iglesia de sana doctrina, una iglesia como nuestra iglesia, como la iglesia Bautista Berea, que no ha sido en vano su edificación. Acabamos de cumplir 27 años. 27 años, yo tengo 4 de estar, por la gracia de Dios, ahí acompañándolos, pero recientemente cumplimos 27 años de aniversario de que sus puertas están abiertas. Esto quiere decir que no ha sido en vano la edificación de esta iglesia, que no ha sido en vano el crecimiento de muchos jóvenes, de niños. Ahí el pastor Marco pasó algunas fotos de muchachos, de jóvenes que muchos sirven ahora y desde pequeñitos los veíamos en la iglesia y qué hermoso esto, porque el Salmo nos sigue hablando de esto, que dice que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, claro que sí, herencia más preciosa podemos tener de nuestro Señor, que son los hijos, y se cosa estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente, como flechas en manos del guerrero, son como flechas bien preparadas, bien afiladas, flechas bien construidas que se van a utilizar para destruir el blanco del enemigo, para destruir toda ideología que venga en contra de la palabra de Dios. Hijos cimentados, creciendo en la fe, en la doctrina, en buena y sana doctrina, serán como flechas lanzadas por un guerrero valiente que tiene esas flechas. Y dice también que así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esta palabra aljaba es una bolsa o es una bolsita o una caja en forma de tubo donde se guardaban las flechas. Entonces dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es un salmo que nos habla de consejos de que si no es Jehová el que edifica todo aquello que hagamos, es en vano todo trabajo. Pero también vemos como una división en este precioso salmo del versículo 1 al 2 nos habla de un tema y después nos habla de los hijos y de ahí en adelante con el otro salmo 128. Por eso es que es recomendable, o podemos estudiarlo esta noche así, el poderlos unir. Cuando nos habla de esto del versículo 4 como saetas en las manos del valiente, perfectamente lo podemos dar una ilustración así como hijos que van creciendo en el conocimiento, en el temor a Jehová. El día de mañana son personas que también van a trabajar para el Señor, que van a estar preparadas, que no va a venir cualquier viento de doctrina y los va a hacer temblar. Están bien cimentados en la palabra de Dios y esas son esas flechas valientes. Encontré un proverbio alemán que dice, muchos hijos hacen muchos hijos hacen muchas oraciones y muchas oraciones traen mucha bendición.
Y es interesante porque dice, bienaventurado el hombre que yo no soljaba de ellos. Hoy en día, pues hay un pensamiento de que mejor pocos hijos, ¿verdad? Pero qué interesante es esto de los hijos, porque eh, entre más familias cristianas tienen hijos, pues más hijos cristianos van a seguir con la obra. Y eso es un tema muy interesante. Por supuesto que hay otros temas que hay que respetar y otros temas que hay que comprender, pero la palabra de Dios nos habla de esto, nos habla de que los hijos son una bendición, de que es una herencia de nuestro Señor y que no seremos avergonzados si Jehová no es el que edifica, si Jehová es el que no edifica. Y cuando nos habla de los enemigos en las puertas, ya son textos que se refieren a la antigüedad, cuando no habían lugares donde juzgar, muchos de los principales se reunían en las puertas y ahí se hablaba de temas y qué importante era para un hombre que de sus hijos hablaran bien. Entonces todo esto nos va hablando nuestro peregrino, que en este momento podríamos pensar que está descansando un momentito, nos está empezando a dar unos consejos. Luego dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Qué importante esto, que teme a Jehová. Y es que no es entender que más bien que no es temor. Es muy importante, no es miedo, no es un pánico, no, es la comprensión de este temor, de esta sabiduría, de poderle comprender, de poderle entender, de poderle servir, de poder ser feliz con lo que se hace para Él, por y para Él. Dice que anda en sus caminos, que no solo le teme, sino que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de sus manos, bienaventurado serás. Nuevamente, otra vez, dichoso serás y te irá bien. Cuando el trabajo es honrado, cuando el trabajo es con el fruto de sus manos, cuando el trabajo es Dios el que nos da ese trabajo, el que nos da esa salud, el que nos da esa bendición de poder salir un día en la mañana a trabajar y traer el sustento de cada día. Dice también el verso 3, en el 128, tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Nos habla también de la esposa, de la ayuda idónea, que será como esa vid que da mucho fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cuando leía este versículo, uno de los momentos más agradables, felices para mí ahorita es poderme sentar en la mesa, estamos comiendo, tomando cafecito, lo que sea, y sacamos un tema, algún tema bíblico. Y yo eso lo disfruto porque me hacen muchas preguntas y más bien me ponen muchas tareas, pero bendito Dios por eso. Lo que puedo contestarles en el momento, pues les puedo contestar y lo que no, les digo, no lo sé, pero vamos a buscar en la palabra de Dios a ver qué dice. Y para mí esos son los momentos más preciosos, el poder estar con mis hijos, con mi familia y poder tocar, hablar temas preciosos de la palabra de Dios. Dice, he aquí que así será bendecido el hombre. Esa es la verdadera bendición. Esa es para mí la verdadera prosperidad, el poder ver hijos creciendo en sabiduría, en el conocimiento de Dios y en el temor de Dios, andando sus caminos. No hay mejor prosperidad que esa, que el Señor nos dé lo que necesitamos, lo que necesitamos, lo que Él quiera darnos. Y cuando nos da hijos que son obedientes, temerosos de Dios, no puede haber una bendición más grande que esa. Vamos a apagar esta aparatilla. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. Qué hermoso, ya yo soy abuelo y tengo dos nietos y qué hermoso cuando me hacen una videollamada y puedo compartir con ellos algún pasaje, puedo compartir con ellos alguna historia y siempre me preguntan, abuelito, cuéntanos una historia o siempre me dicen alguna cosa de estas y bíblica y para mí es precioso. El poder estar con ellos. Estos dos salmos preciosos, el 127 y 128, se podría sacar solo del primer versículo, el 127, una gran cantidad de aplicación para nosotros y también un contexto histórico donde se construye cuando David le da todos los materiales o deja materiales para que su hijo construya. Es un tema muy precioso y tiene mucho significado, mucha historia
mucho contexto, pero hoy quería agarrarlo o tomarlo de esta forma para que lo veamos como un consejo, no más teología, sino más, más riqueza espiritual para nosotros, para poder ir comprendiendo poco a poco estos salmos, vamos viendo la estructura de estos salmos, como van, él va saliendo, él va caminando, va llegando, y él está angustiado y todo. Ahora él está en Jerusalén, él está tranquilo, ya en el lugar donde llegó a alabar al Señor, y él ve su entorno y empieza a dar a darnos estos ejemplos, a darnos estas bendiciones, estos consejos verdaderamente de oro. Son salmos preciosos, salmos que nos hablan de este Dios precioso, de este Dios poderoso, grandioso, que es también nuestro Padre Celestial, que nos da todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y en eso está lo rico de estos salmos, de cómo se fueron construidos o fueron armados para dar una secuencia. Lo vamos a ir viendo más adelante. Para el próximo miércoles vamos, Dios mediante, si así Él lo permite, vamos a seguir con el Salmo 129, un salmo precioso, que nos habla de otros puntos más importantes también, muy importantes, y después retomamos otra vez a partir del 130 en adelante, volviéndonos a hablar otra vez de Jehová, quizás preparándose el peregrino para salir de regreso y viendo otros detalles más que no quiero adelantar, pero por ahora vamos a dejarlo aquí, vamos a quedar